Hola, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Todo bien, afortunadamente. Eh, el día de hoy tenemos como tema las indemnizaciones laborales tarifadas. Este es un tema muy interesante, sobre todo por una dinámica que tiene el Poder Judicial eh, de cambiar de criterio sin señalar por qué. Es algo casi asintomático en nuestra jurisprudencia y va en contra pues de la predictibilidad que correspondería a los pronunciamientos judiciales. Con relación a esto, Dante, tus primeras impresiones antes de ingresar al análisis de las sentencias. Sí, bueno, esta segunda edición, Elías, de las indemnizaciones laborales tarifadas, va a tener como finalidad de enfocar o dar cuenta de una problemática, siempre le hemos llamado una moda, ¿no? Y es que, claro, como lo dijimos en la sesión anterior, se está utilizando a la responsabilidad civil cada vez con mayor, digamos, cada vez más se usa la responsabilidad civil en el ámbito laboral, ¿no? Entonces cada vez es más común, es más usual que se realicen reclamaciones resarcitorias, ¿no? E indemnizatorias en el marco laboral, con el derecho del trabajo, ¿no? Esto claramente trae varios problemas, ¿no? Algunos los analizamos la semana pasada y otro tiene que ver con que en el derecho del trabajo, y ese creo que va a ser el punto central en este capítulo, en este episodio de hoy, es que sí existen normas de resarcimiento o de indemnizaciones laborales. Es decir, no todo, no para cualquier tipo de resarcimiento, estamos recurriendo al Código Civil o a la responsabilidad civil, sino que sí tenemos algunas, pero por cierto, importantes normas en materia laboral que regulan el pago de una indemnización y de un resarcimiento al trabajador. Y una de las más, seguramente conocida por todos, es la indemnización por despido arbitrario. La indemnización por despido arbitrario es una indemnización cuya forma de cálculo y regulación está expresamente establecida en el ordenamiento laboral, tiene origen laboral y tiene, digamos, una explicación exclusivamente laboral. Pero, ¿qué ha pasado? Y tú nos vas a comentar seguramente que con el transcurrir del tiempo se ha venido tratando de hacer entender que esta indemnización laboral, este sueldo y medio por año trabajado, o sueldo y medio por cada mes que falte para el cumplimiento total del contrato sujeto a modalidad, dependiendo de qué situación estemos, son resarcimientos insuficientes, son indemnizaciones insuficientes, y que los trabajadores tendrían derecho a sumas adicionales, ya no a la tarifa, es decir, ya no al monto previsto por la ley, sino a sumas adicionales, para lo cual obviamente se recurre al Código Civil. Lo que vamos a conversar hoy, Elías, es estos vaivenes que ha tenido la Corte Suprema en esta temática, ¿no? Que es de por sí muy importante, porque si nos ponemos a pensar cuántos trabajadores son cesados o, digamos, culminan su vínculo a través del pago de una indemnización por despido arbitrario. No tenemos necesariamente una cifra exacta, pero definitivamente son cientos de miles, porque el cese en el trabajo es una circunstancia normal, ¿no? Entonces hay miles de trabajadores que cobran su indemnización. Entonces, si la respuesta del Poder Judicial es que además de la indemnización que se pague, que el trabajador cobra, el trabajador tendría derecho a sumas adicionales, casi en automático tendríamos tantas demandas como trabajadores cesen del empleo. Porque además, y seguramente lo podríamos discutir, esperemos que el tiempo nos dé, no aplicaría el plazo de caducidad, porque serían demandas de indemnizaciones laborales, para lo cual se tienen 10 años. Entonces, fíjate, ¿no? O sea, podemos pasar de una situación en la que al parecer tenemos total estabilidad normativa
a una situación en la que a través de una interpretación podríamos abrir la puerta para centenares de miles de demandas en el Poder Judicial buscando resarcimientos adicionales. Vamos a analizar hoy el día si esto es así, si realmente la Corte Suprema ha abierto la puerta peligrosamente, como algunos sostienen, o si por el contrario se trataría de una situación ya zanjada o, en todo caso, no tan llamativa como uno lo piensa. Correcto, correcto. Eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Ciertamente la Corte Suprema no tiene uniformidad en torno a algunos criterios, pero lo que vamos a desarrollar acá es prácticamente cuál es la razón por la cual debería adoptar uno de esos criterios y debería mantenerlo, y sobre texto pues de la predictibilidad de las resoluciones judiciales, que es lo que uno busca cuando va en casación. Pero antes de ingresar a los pronunciamientos de la Corte Suprema, recordarles que pueden ingresar al blog del estudio, que está en www.prcp.com.pe. Van a encontrar información muy valiosa desde el punto de vista legal que puede servir para poder tomar conocimiento, actualizarse o incluso eh, informarse un poco más acerca de la toma de decisiones, tanto a nivel personal como empresarial. Vayamos a la sentencia. La primera sentencia que vamos a analizar el día de hoy es la casación 21756-2019 en Lima. Ese es el caso de un trabajador que era abogado, desarrollaba labores de asesor legal en un convento, y este convento decide prescindir de los servicios de su asesor legal debido a que identificó irregularidades en algunos procesos judiciales que se encontraban a cargo de este asesor legal. Se hace el procedimiento de despido y efectivamente se desvincula a esta persona, pero esta persona interpone una demanda pidiendo el pago de la indemnización por despido arbitrario de 32.689.80 soles y adicionalmente solicita el pago de 160.000 soles como daño moral por el dolor, sufrimiento y menoscabo en su proyecto de vida. No son las pretensiones que formula esta persona en el proceso judicial, y frente a esto, pues cuando llega el caso a nivel de primera instancia en Corte de Lima, el juzgado estima parcialmente la demanda. El juzgado determina que, bueno, no había una corroboración de la falta que se le había imputado, y por tanto se excedía los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, y consecuentemente sí correspondía hacer un pago de indemnización por despido arbitrario del trabajador, y esta se tasó en la suma de 28.245.48. Los montos van a diferir respecto de lo que planteó la persona, que era 32.000 soles, básicamente por un error de cálculo en tomar en consideración la remuneración computable para efectos de este beneficio o de este concepto indemnizatorio. Pero fuera de este aspecto de la indemnización por despido arbitrario, el juzgado de primera instancia señala que respecto del daño moral no se aprecia alguna afectación a la dignidad, al honor o a la reputación del trabajador que amerite un pago adicional. Con lo cual, después de primera instancia nos dice que en principio el despido arbitrario conllevaría todo el resarcimiento frente al despido, y si quiere más dinero tendría que haber una discusión en torno a si existió una afectación a la dignidad, honor o reputación. En principio es lo que nos deja entender el juzgado, que ellos no asumen automáticamente que sí le correspondería un pago adicional al despido arbitrario. Cuando el caso va en apelación por parte del trabajador, ocurre algo llamativo, porque lo que hace la Sala Superior de Lima es señalar que efectivamente el despido no era correcto, confirma los 28.000 soles que le había concedido por despido arbitrario, pero sí señala desde el punto de vista de la Sala Superior que existe una afectación al trabajador porque luego del despido, o digamos de forma inmediata al despido, genera un trastorno adaptativo.
y por ese trastorno adaptativo derivado del despido, le concede 15.000 soles adicionales. Bajo este contexto de primera y segunda instancia, pues se interpone la casación de parte de la empresa, llega a Corte Suprema, y a nivel de Corte Suprema, lo que hace la Corte es desestimar el recurso de casación de la empresa, con lo cual se mantiene el criterio de la segunda instancia de concederle el despido arbitrario y concederle 15.000 soles más por este trastorno adaptativo con reacción mixta de ansiedad y depresión asociado a un acontecimiento vital estresante como el despido laboral, ¿no? Para la Corte Suprema, este evento, el hecho del despido sí generaría un daño moral. El mismo hecho del despido que generó el despido arbitrario, la dimisión por despido arbitrario, también genera un daño moral al trabajador y por tanto se debe resarcir. La Corte aquí básicamente nos dice que el concepto de dimisión por despido arbitrario no comprende todos los daños que se derivan de un despido, sino que también correspondería darle un daño moral adicional, como ocurre en esta oportunidad. Con relación a esto, Dante, esto que es bien llamativo y que a veces suele ocurrir a nivel de cortes superiores, ¿qué es lo que nos puedes comentar? Y bueno, este es digamos, uno de los pronunciamientos que sustenta la posición a favor del otorgamiento de sumas adicionales a la indemnización tarifada, ¿no? Insisto, cuando hablamos de indemnización tarifada, estamos hablando de una indemnización que ya está prevista en la ley, tanto en su cálculo como en su determinación, ¿no? O sea, digamos, no es la voluntad de las partes la que lo determina, sino que la ley establece cómo se calcula esta indemnización. Y es una indemnización prevista, no tiene que ser acreditada, ¿no? Esa es una de las ventajas de la tarifa, ¿no? No necesito acreditar el daño, simplemente es 1.5 por cada año trabajado en el caso de la indemnización por despido arbitrario. Pero aquí, claro, lo que llama la atención es que lo que se indique es, claro, te despido y el daño moral, ¿no? Sustentado en todo caso en las afectaciones a la salud, supondría un daño adicional, porque es un resarcimiento adicional, ¿no? Y esto, claro, lo que nos genera preocupación, entonces, ¿qué es lo que resarce finalmente la indemnización por despido arbitrario? Porque aquí hay hasta tres posturas, ¿no? O sea, la indemnización por despido arbitrario lo cubre todo, cualquier daño. La indemnización por despido arbitrario solo cubriría los daños patrimoniales y no los extrapatrimoniales, segunda teoría. Y la tercera teoría o postura, digamos, es que la indemnización por despido arbitrario no cubre nada, simplemente es un pago previsto en la ley y se puede demandar todo, daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Según esta posición, no lo dice expresamente, no está en la fundamentación, pero parece acogerse a la teoría de que la indemnización por despido arbitrario solo resarciría los daños patrimoniales y no los extrapatrimoniales, ¿no? Como en este caso el daño moral. Veremos a continuación si esta posición se mantiene, ¿no? Correcto, correcto. Eso es lo llamativo de analizar las sentencias, porque en otro pronunciamiento, en el 340-2018 del Santa, eh, que es un caso también de despido de un trabajador, en ese caso, lo que había ocurrido es que ese trabajador ya había reclamado judicialmente el pago de la indemnización por despido arbitrario en un proceso, digamos, un proceso 1, el más antiguo, y había ganado esta indemnización, ya se la había pagado, y luego de culminado el primer proceso genera un nuevo expediente judicial diciéndole al juez que deben resarcirle por la suma de 410.309 soles por concepto de daños y perjuicios por lucro cesante, daño emergente, daño moral, daño a la persona y al proyecto de vida. Bastante creatividad en el petitorio, por lo que podemos ver es tanto pretensiones patrimoniales como no patrimoniales. En este caso, tanto primera y segunda instancia desestiman la. El juez de primera instancia señala que el trabajador no acredita un daño adicional a la pérdida del empleo,
basándose su petición en el despido arbitrario por el cual ya fue indemnizado en otro proceso judicial. En consecuencia, al no haber demostrado un daño adicional, no existe una obligación de restitución. La sala acoge los fundamentos del juez y añade, señalando que la indemnización por despido arbitrario, aquella que cobró en el primer proceso, comprende los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, ¿no? Por lo cual, la indemnización correspondiente al daño moral, daño a la persona, proyecto de vida, daño emergente, son conceptos que ya se encuentran cubiertos por la indemnización tarifada que ya se le entregó en el proceso judicial. El trabajador pierde nada más que está. Interpone el recurso de casación y la Corte Suprema, que hace un momento decía que sí le correspondía un daño moral adicional por una afectación del propio despido, en este caso le dice no, ya se le concedió al trabajador en un proceso judicial anterior una indemnización por despido arbitral, el cual abarca todos los daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales que se presentan como consecuencia del actuar arbitrario e ilegal del empleador. Esto se refiere al momento del despido. El trabajador no ha acreditado un daño adicional al despido, por tanto, no existen los elementos necesarios para poder determinar un resarcimiento adicional. Y deja abierta la idea a la Corte. Se puede solicitar daños extras cuando el daño ocasionado tenga una naturaleza extraordinaria generada por una conducta maliciosa del empleador referente a la afectación de la dignidad, honor y reputación del trabajador, lo cual tampoco se ha acreditado en el caso. Como pueden ver, un pronunciamiento totalmente distinto. Y lo particular, antes de darte la pase, Dante, es que digamos que la conformación de los jueces que firman el primer pronunciamiento y la conformación de los jueces que firman este segundo pronunciamiento a nivel de Corte Suprema es al 80% la misma. Todos firman sin hacer ninguna observación de por qué hacen un cambio de criterio. Pero bueno, con relación a esto, Dante, esta contradicción de la propia Corte Suprema, ¿qué nos puedes comentar? Claro, nuevamente, ¿no? O sea, aquí parecería, digo parecería porque en realidad no lo es, que la Suprema se adhiere a la posición o a la teoría o a la tesis de que no caben daños adicionales a la indemnización tarifada, ¿no? Prevista en la ley. Pero si leemos detenidamente la sentencia, lo que dice es que el trabajador no ha acreditado el daño adicional. En sentido contrario, si lo hubiera acreditado, quizás hubiera corrido alguna suerte favorable, ¿no? Entonces, claro, fíjate este problema en la argumentación, porque dice en la primera parte de la sentencia, como tú bien lo has resumido, de que la indemnización tarifada cubre todos los daños, patrimoniales y extrapatrimoniales. Hasta ahí parecería de que sí está asumiendo la tesis, digamos, restrictiva, por llamarla de alguna manera, ¿no? O sea, no cabe en ningún supuesto daños y perjuicios superiores a la indemnización prevista en la ley. ¿Ok? Pero más abajo dice que no ha acreditado un daño adicional al despido. Entonces, claro, vamos a ver luego seguramente que quizás, por salvar un poco la argumentación a lo que se estaba refiriendo la Corte Suprema, es que claro, si es en determinadas y muy puntuales situaciones, hay veces en las que el despido está rodeado de otras circunstancias que pueden generar daños al trabajador. Típico ejemplo, trabajador despedido por falta grave, pero el empleador notifica a todos los clientes de que este trabajador es un ladrón, por dar un ejemplo. Entonces, claro, el trabajador puede considerar que, supongamos, ¿no?, cobra la indemnización por despido arbitrario, sea ordenada judicialmente o porque la empresa se lo paga, cobra la indemnización. ¿Podemos decir de que esa indemnización resarce el haberlo llamado ladrón? No, pues porque no tiene nada que ver. Tengamos en cuenta que lo que resarce es la resolución unilateral del contrato, o sea, es el despido per se.
no otros actos que pueden ser paralelos, ¿no? Y pueden presentarse conjuntamente con el despido, como en este caso el llamarlo ladrón y notificarlo a los demás clientes, ¿no? Pero, digamos, eso no es lo que expresamente se dice, ¿no? Porque se dice que no ha acreditado un daño adicional al despido. Quiero creer, tengo fe, ¿no? De que puede haber ido por ahí, ¿no? Pero es interesante lo que nos menciona. ¿Cómo vamos yendo de una tesis permisiva, restringida, que parece ser la primera sentencia, a una tesis restringida en el otorgamiento de la indemnización o de sumas adicionales a las indemnizaciones previstas en la ley? Sí, sí, sí. Aquí parece que lo que hace es decir, hay un tema extraordinario, ¿no? Pero termina confundiendo las cosas porque, como tú bien dices, son temas totalmente independientes, por más que puedan producirse de forma simultánea. Pero bueno, es la forma de comunicación de la Corte. Y en un siguiente caso, que es la casación laboral 1578 de 2019 de Cajamarca, es un trabajador que fue despedido intempestivamente de su cargo de asistente administrativo de la empresa, por lo cual alega que luego de su despido pues no podía afrontar sus gastos personales o familiares. Así que solicita el pago de la indemnización por despido arbitrario y daño moral de forma adicional. A nivel de primera instancia, en Cajamarca se declara fundada en parte la demanda, estimando básicamente la indemnización tarifaria. Se indica básicamente que corresponde el pago de 12.393 soles, pero deja de lado el extremo del daño moral porque no porque legalmente no corresponda, sino porque probatoriamente no estaba satisfecha la pretensión de daño moral y por tanto señalaba el juez de primera instancia que no existen elementos suficientes para poder determinar que existió una grave aflicción en el trabajo. Como indicaba antes, deja abierta la puerta de sí, te puedo indemnizar siempre y cuando me entregues pruebas. Sin embargo, cuando viene el pronunciamiento en apelación, la segunda instancia, lo que hace es revocar, pero el extremo que no le había concedido el daño moral al trabajo. Es decir, mantiene los 13.000 soles en la indemnización por despido, pero los 11.000 soles de indemnización por despido arbitrario y le añade 5.000 soles por daño moral, ¿no? La sala básicamente señala que se le causó al trabajador gran aflicción y angustia, pues su despido fue intempestivo, ¿no? Porque su despido fue intempestivo, hay una inestabilidad psicológica y cierto desequilibrio emocional personal, por lo que ese trabajador debe ser indemnizado con 5.000 soles adicionales a los que ya se le habían concedido. Cuando el caso llega a Corte Suprema, la Corte declara fundado el recurso de casación de la empresa, señala en principio que hay un despido arbitrario y por tanto pues sí le corresponden los 11.000 soles. Pero con relación al daño moral es donde justamente la Corte declara fundado y cambia lo que dice la sentencia de segunda instancia. Porque lo que dice la Corte Suprema es que en un contexto fáctico y legal resulta inviable proceder a disponer el pago de una indemnización adicional por daño moral, puesto que ya la tarifa del despido arbitrario es la única reparación frente a un daño sufrido derivado de un despido. Y en este caso, luego se contradice un poquito y señala que el trabajador no cumplió con su carga probatoria respecto del daño moral, ya que no ha ofrecido pruebas suficientes que acrediten el detrimento en su esfera más interna. Lo que ocurre aquí es que la Corte Suprema casa la sentencia de segunda instancia que le daba 5.000 soles adicionales al trabajador, lo quita y confirma la sentencia de primera instancia que le concedía el pago de la tarifa por despido arbitrario, que es los 11.000 soles. Aquí nuevamente vemos ante una especie de cierrapuertas de la Corte Suprema diciendo aquí no corresponde un pago indemnizatorio si es que ya recibes la tarifa legal establecida. Sí, correcto. Nuevamente parece aquí que la Suprema lo que hace es asumir la posición restringida, ¿no? O restrictiva
respecto al pago de daños y perjuicios por sumas superiores a la indemnización tarifada, ¿no? Es decir, si ya cobras la indemnización por despido arbitrario, esa sería la única reparación, digamos, que resarciría todos los daños generados, ¿no? Exacto. Sí, es un tema aquí, digamos, los dos últimos pronunciamientos son similares. Y ya finalmente hay una casación en 5423-2014 Lima, es un poco más antigua, eh, en donde un trabajador que tuvo una decisión de relación laboral porque se le imputó la comisión de faltas graves, como es haber fraguado operaciones de importación y falsificación de documentos, entre otros hechos, ese trabajador pidió el pago de una indemnización y se dispuso efectivamente, ¿no? Se determinó que le correspondería este pago indemnizatorio por el despido arbitrario, pero este trabajador inicia otro proceso judicial, similar al segundo caso que hemos visto hace un momento, eh, y solicita el pago en ese segundo proceso judicial por la suma de $150,000, por concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral derivados del despido del cual fue objeto. A nivel de primera instancia se estimó parcialmente la demanda, se le concedió al trabajador un monto de 30,000 soles por daño moral, señalando básicamente que el despido fue inmotivado y ha generado una desestabilización emocional en el trabajador, por cuanto pone en duda su capacidad profesional y afecta su autoestima. Sin embargo, se deja de lado los conceptos de daño emergente y lucro cesante. Se le concede solo 30,000 soles. Cuando el trabajador va en apelación, lo que hace la sala superior es decirle, te dejo los 30,000 soles de daño moral, pero con relación al lucro cesante y el daño emergente que solicitaste, te lo voy a conceder en la suma de 100,000 soles. Y esto es un daño adicional que es consecuencia directa del incumplimiento de las obligaciones de tu empleador. Así que el monto se incrementa de 30,000 a 130,000 nuevos soles. Por eso que la empresa recurre en casación y la Corte Suprema estima el recurso de casación de la empresa. Y lo que señala la Corte Suprema Dante es que todo despido injustificado trae consigo daños a la persona, que es materia que es despedida, por cuanto de una manera u otra deja de percibir su sueldo y queda en un desamparo económico, más aún en un país como el nuestro, en donde los puestos de trabajo son escasos. Al reconocer el pago de una indemnización por lucro cesante y daño emergente, no se ha considerado la indemnización tarifada que le fue reconocida al trabajador mediante una sentencia judicial, la cual cubre la totalidad de los daños y perjuicios sufridos. En ese caso, lo que dice la Corte, le corresponde al trabajador el pago de una indemnización por daño moral, toda vez que no solo sufrió la pérdida de su trabajo, sino también el menoscabo de su dignidad, honor y reputación, pues se le atribuyó conductas delictivas. Así, se evidencia un comportamiento doloso por parte de la empresa orientada a perjudicar al trabajador respecto de esta imputación. Lo que hace aquí la Corte Suprema es quitar los 100,000 soles que tenía por daño emergente y lucro cesante que se le había conseguido en segunda instancia. Es por eso el segundo párrafo donde la Corte Suprema dice que estos conceptos, lucro cesante y daño emergente, están dentro de la tarifa legal, pero mantiene abierta la puerta del daño moral porque está de por medio una imputación de hechos delictivos al trabajador. Y es por eso que mantiene el concepto de daño moral que se le había concedido al trabajador en la suma de 30,000 nuevos soles. Parece que aquí hay un cambio también de camino, ¿no, Dante? Con relación al tema indemnizatorio. Sí, pero al menos está precisado de que esto corresponde no rezarse el despido, ¿no? Sino, digamos, estas otras actitudes o comportamientos. Es decir, el evento dañoso o el acto generador del daño no es el despido, sino, en este caso, las otras conductas del empleador, que en este caso fue, entiendo, atribuir conductas delictivas, ¿no? Entonces, bueno, digamos, lo importante, Elías, es tener en cuenta que esto sigue todavía en discusión, esto no es un tema zanjado,
Como se ha podido verificar, tenemos sentencias que apoyan una tesis amplia, en todo caso, o sea, que permite, en todo caso, el otorgamiento de sumas adicionales a la indemnización por despido arbitrario, y hay otras sentencias que lo excluyen. Esto lo que genera son perversos incentivos para la litigiosidad, porque claro, hay posibilidades de ganar, hay posibilidades de ganar, hay posibilidades de perder, hay posibilidades de perder. Entonces, en una situación procesal en la que tenemos posibilidades o de ganar o de perder, tenemos suficientes incentivos para litigar, es decir, para interponer las demandas y para defenderse, porque no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces, esto es finalmente, ya que se ha propuesto la modificación del recurso de casación, esto me parece que es una de las líneas jurisprudenciales que deberían ya unificarse y establecer criterios unívocos para los operadores del derecho, ¿no? Y bueno, me parece que hay un par de preguntas que entendería que podríamos absorber rápidamente, ¿no? Sí, mira, nos preguntan si consideramos que la indemnización tarifada permite un despido libre indemnizado. Es decir, se le dice al empleador que despide arbitrariamente, total, al final solo tendrá que pagar la indemnización por despido arbitrario. Y como segundo punto nos dicen cuáles son los efectos de que en el caso Fetratel el TC haya declarado inconstitucional el artículo que regula la indemnización por despido arbitrario. Sería que ahora el trabajador siempre tendrá derecho a la reposición, excepto si demanda por despido arbitrario como tal. ¿Qué te Claro, parece? respecto a lo primero, es una interesante pregunta, ¿no? O sea, claro, hasta Yolanda Lara Garay podríamos decir que sí, o sea, mejor dicho, de que la indemnización por despido arbitrario no permite un despido libre indemnizado, porque recordemos que eso fue lo que el Tribunal Constitucional observa en Llanos Huasco y en Fentratel contra Telefónica, ¿no? Pero en Yolanda Lara Garay queda muy claro el tema. Permite, el trabajador es libre, el trabajador tiene la posibilidad de aceptar la indemnización por despido arbitrario. Porque no olvidemos, tenemos todavía en nuestro sistema dos formas de reparación. Y no lo dice nosotros, lo dice también el protocolo de San Salvador, ¿no? Hay dos formas de reparar el despido. Una económica, digamos, resarcitoria inmediata, pago de la indemnización, y la otra la reposición. Un trabajador es libre de aceptar la indemnización por despido arbitrario. La respuesta es sí, pero no se trata de que la indemnización permite un despido libre, no. Lo que permite es que el trabajador acepte su desvinculación, que es una cosa totalmente distinta, ¿no? Porque si permitiría el libre despido, entonces no importa la voluntad del trabajador, simplemente la toma la decisión empresarial. Y acá es al contrario. Para la aceptación de la indemnización como forma de reparación se requiere la manifestación de voluntad del trabajador, ¿no? Además que muchas veces se toma, claro, el caso Fetratel es un caso muy importante en la historia de la jurisprudencia laboral peruana, pero no olvidemos que no es un precedente, es un antecedente, sí, al presidente Bailón Flores. Eh, la inaplicación, en todo caso, el control que hace el tribunal respecto a una presunta, a una inconstitucionalidad de este artículo, lo hace en un contexto totalmente distinto, ¿no? Tendríamos que revisar todo el caso Fetratel para ver cómo es que en ese punto llegó a tal extremo que el tribunal llegó a decir lo que dijo, pero que no se produjo luego en otros casos similares, porque si no, en el precedente Byron Flores, el tribunal hubiese repetido que este artículo que permite el pago indemnizatorio por despido arbitrario es inconstitucional. Analicemos siempre el contexto de la sentencia para no extraer reglas que de repente no son correctas. Y es que, o sea, es permitido, básicamente, que sí se pueda indemnizar a un trabajador y se extinga la relación laboral básicamente por ello. No hay ningún impedimento para que eso ocurra. Y, bueno, el trabajador, como dice Dante, tiene la posibilidad de aceptar o no este pago indemnizatorio, o en todo caso activar algunas otras vías que también le dan los precedentes del Tribunal Constitucional. Así que me parece que por ese lado tenemos contestada la pregunta. Evidentemente, muchas veces se tiene que llegar a un acuerdo finalmente antes de evitar algún tema de despido arbitrario,
con lo cual, evidentemente, el nivel de contingencia se puede disminuir frente a una eventual reclamación. Lo que corresponde ahora, Dante, es que nos digas cuál es el tema de la siguiente semana. Sí, Elías, la próxima semana vamos a trabajar un tema que es bien interesante, que hay mucha jurisprudencia, pero que no hemos tocado el tema hasta el momento en dato laboral, y es la persecutoriedad de los créditos laborales, ¿no? La persecutoriedad en materia laboral. Sin duda un tema bastante controvertido y que, bueno, vamos a analizar qué es lo que ha dicho la Corte Suprema y también el Tribunal Constitucional sobre la persecutoriedad en materia laboral. Así que quedan todos invitados a la siguiente sesión de datos laboral, que será el siguiente martes a la misma hora, y enviaremos las comunicaciones a través de la página web y redes sociales del estudio. Que tengan una muy buena semana, que tengas una buena semana, Dante, que estés bien. Igualmente, cuídate. Cuídate, nos vemos.